El mensaje del segundo ángel llega con una gran noticia. Ha caído Babilonia. La gran pregunta es, ¿a quién representa Babilonia? ¿Será Babilonia una iglesia en específico? ¿O Babilonia es un conjunto de iglesias con una doctrina falsa? ¿Será que la iglesia, el pueblo de Dios, es parte de la Babilonia que Apocalipsis 14 y Apocalipsis 17 habla? ¿Qué te parece si respondemos juntos estas preguntas a través de la palabra de Dios? Si quieres aprender más, quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia, un nuevo video como cada semana para continuar conociendo más acerca del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Así que un abrazo grande para ti, que eres ya parte de esta comunidad, que semana a semana estás viendo los videos, compartiendo, comentando. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia que cada día está creciendo. Y si por primera vez estás viendo este video, te topaste con este canal o alguien te mandó el enlace, pues bueno, déjame decirte que no es casualidad. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósitos y creo de todo corazón que Dios puede ayudarte a través de este video que aquí estamos iniciando. Yo soy el pastor Antonio Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Perú y gracias por acompañarme en el estudio de esta semana que sin lugar a dudas es un estudio muy importante para comprender qué es lo que está ocurriendo detrás de bambalinas. El estudio de esta semana va a ser de gran bendición para nuestra vida. Antes de poder iniciar el estudio, me gustaría comentar y hacer una invitación a todos mis amigos que viven en Trujillo. Este sábado 27 voy a estar en la ciudad de Trujillo junto al equipo de Nuevo Tiempo Perú en la iglesia de San Andrés. Tendremos una mañana muy especial contando también algunos proyectos evangelísticos que tenemos como Nuevo Tiempo y me gustaría que tú puedas participar. Si te gustaría acompañarnos este sábado 27, yo te invito a que vayas a la iglesia de San Andrés allí en Trujillo. Estaremos contentos de poder conocerte y yo estaré feliz de poder conocerte también. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio de la lección. Para eso, como cada video, vamos a hacer juntos una oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nuestra vida, Señor, está en tus manos. Porque cada día que despertamos es una muestra del regalo y de la misericordia que tienes con nosotros. Queremos este día, Señor, conocerte más, para aprender más de tu palabra, para amarte más. Y yo te pido que eso sea lo que ocurra a medida que este video va avanzando y nosotros vamos viendo y escuchando lo que tu palabra nos quiere enseñar. Quédate con mis amigos, donde quiera que se encuentren, Señor, en diferentes países, en diferentes continentes y en diferentes circunstancias que puedan estar viviendo. Tu presencia, tu Espíritu Santo sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a nuestro texto principal de la semana. Está en Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 14 que dice lo siguiente. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Este versículo muestra una vez más lo que estamos estudiando durante todo este trimestre, el gran conflicto entre el bien y el mal. Este gran conflicto que empezó en el cielo, que se trasladó a la tierra, que continúa hasta el día de hoy, que continuará por un tiempo más, pero que finalmente llegará a su fin para siempre. Este gran conflicto en el cual hoy vivimos implica muchas cosas que hoy tú tal vez estás experimentando, como por ejemplo las pruebas de la vida,
como por ejemplo aquellas luchas, batallas personales, batallas familiares o aquellas tentaciones que aún no terminas de vencer. Todo lo que hoy tú puedas vivir y que te aflige y que más adelante te da la victoria o que simplemente te desanima, es parte del gran conflicto en el que hoy tú y yo estamos viviendo. Y en la lección de esta semana veremos este gran conflicto en Apocalipsis capítulo 17. Es un gran tema y de todo corazón espero que vuestros corazones sean humildes para poder escuchar y aceptar no lo que yo diga, sino lo que Dios quiere enseñarnos en esta semana. Así que empecemos nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Dos sistemas opuestos. Y en este día, queridos amigos, tenemos que reflexionar en lo siguiente. No hay más de dos sistemas, son solamente dos. No hay más de dos iglesias en el mundo, hay solamente dos. No hay más de dos caminos en el mundo, solamente hay dos. El gran conflicto se libra entre dos seres especiales. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que lo que hoy el ser humano vive tiene uno o dos caminos, no hay más. Y eres tú y soy yo quienes tenemos que tomar las decisiones por qué camino vamos a elegir. O es vida o es muerte, o es camino angosto o es camino ancho, o es trigo o es cizaña. ¿Te das cuenta? Siempre la Biblia te va a presentar la vida cristiana en dos perspectivas o en dos caminos a seguir y no hay más. Y Apocalipsis hace exactamente lo mismo. Presenta dos iglesias. Una iglesia verdadera y una iglesia que es falsa. Y tal vez tú dirás, pero pastor, yo no conozco dos iglesias, yo conozco más de 50,000 iglesias que hay en el mundo, por lo menos en el mundo cristiano. Y es cierto, hay muchísimas iglesias, pero estas iglesias en realidad son una sola. Porque solo hay una iglesia que hace la voluntad de Dios y está la otra iglesia donde entran el resto de iglesias que simplemente no hacen la voluntad de Dios. Vamos a ver un poco esto, cómo lo muestra el libro de Apocalipsis. Vamos a conocer en Apocalipsis capítulo 12 esta primera iglesia. De hecho, esto hemos estudiado ya en la primera lección, así que tú puedes ver el video de la primera lección del trimestre o de esta temporada. Pero yo quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo número 1, que dice así. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí la Biblia habla entonces de una mujer. Y hemos visto, según Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23 y otros textos más, que la mujer representa a la iglesia. Esta mujer dice que es una mujer pura, por lo tanto representa a la iglesia de Dios. Pero cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 17, vas a encontrar allí a otra mujer. Mira lo que dice Apocalipsis 17, versículo número 3 y 4. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, y el texto bíblico dice, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y en su mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No vamos a entrar todavía en este día a detalles de esta segunda mujer. Lo que queremos que quede muy claro, queridos hermanos, queridos amigos, es que siempre hubo dos grupos, no hay más. Es la mujer, la iglesia, con aquellas características santas, o es aquella mujer vestida de adornos, vestida de púrpura, de escarlata, con abominaciones por su fornicación y todo lo demás, que representa a una iglesia impura. ¿Tú te das cuenta de este detalle? Quiere decir que existen dos iglesias y yo voy a ser muy claro en esto. Y queridos amigos, si me estás viendo ahora en familia, en un templo, yo quiero que esto lo recibas
con mucha humildad, por favor. Dios tiene un pueblo en esta tierra. Dios siempre tuvo un pueblo. ¿Está bien? Fue el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Fueron los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Y en este tiempo final, Dios entregó la verdad a una iglesia. Y es la iglesia adventista del séptimo día. Probablemente tú que me estás mirando seas parte de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora bien, si hay alguien que me está viendo y no es parte de la iglesia adventista y va a decir, pastor, pero ¿por qué usted es exclusivista? Mira, yo no soy exclusivista. Y al que es miembro de la iglesia adventista debe entender que tampoco la iglesia es una iglesia exclusiva. ¿En qué sentido? Que el hecho de que yo tenga la verdad o que la iglesia adventista tenga la verdad no significa que por eso todos los adventistas se van a salvar. Yo quiero que esto quede muy claro porque a veces nos aferramos no a Dios, sino a la denominación. Y esto es un grave error. Sí, tenemos la verdad. El pueblo de Dios fue el pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Pero yo te pregunto, ese pueblo de Dios elegido por Dios mismo, que los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, ¿eran personas fieles a Dios? ¿Eran personas obedientes a Dios? ¿O había grupos rebeldes? ¿O había grupos desobedientes? ¿Acaso muchos de los juicios, o por no decir todos los juicios que el pueblo de Dios vivió, no fue a causa de su desobediencia? ¿Acaso no se fueron cautivos a Babilonia por su desobediencia? ¿Acaso aquellos que se llamaron pueblo de Dios no levantaron ídolos, altares a otros dioses? Entonces, que seamos del pueblo de Dios no significa que vamos a ser salvos todos. Tú no te puedes aferrar al hecho de que tengas la verdad para decir que por eso tú vas a ser salvo. No todos los adventistas se salvarán y no todos los no adventistas se perderán, porque Dios tiene un pueblo, no una denominación. Dios nos dio la verdad, querida iglesia. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la iglesia, contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra la descendencia, contra el remanente. ¿Y cuál es la característica de este remanente? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y acaso no es la iglesia adventista la que tiene la verdad de los mandamientos? ¿Acaso no es la iglesia adventista que tiene la verdad del sábado como día de reposo? Es la iglesia adventista. Pero por eso, amigos y hermanos, no podemos caer en el error de pensar que por ser adventistas nos vamos a salvar. Tú puedes ser adventista y no necesariamente ser cristiano. Reflexiona en esto, reflexionemos juntos en esto. Porque podemos estar en la iglesia de Dios, pero nuestra vista o nuestro corazón puede estar en Babilonia. Y eso puede ser un terrible error que somos conscientes, pero que tal vez no queremos hacer nada para enfrentar aquello. La lección de esta semana nos habla de dos iglesias. La que guarda los mandamientos de Dios, la que ama y obedece a Dios, y la iglesia que no lo hace. La pregunta es, ¿de qué parte estás tú? ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿A qué mujer tú estás representando? ¿A la iglesia verdadera, la que obedece los mandamientos de Dios, o a la iglesia falsa que conoce los mandamientos pero que los tergiversó, o que conoce los mandamientos y que simplemente no obedece? ¿Te das cuenta? ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque en la lección del día domingo necesitamos, para empezar a conocer esta Babilonia espiritual, entender que no hay más de dos sistemas, que no hay más de dos iglesias. La Biblia no te presenta a 3 mujeres, a 4 mujeres, una vestida de amarillo, otra de rojo, otra de negro. No, solo hay 2, una vestida de blanco y la otra vestida de otros colores con otros adornos ostentosos. No hay más. ¿Está claro entonces esta parte? Hay solo 2 grupos, hay solo 2 caminos, hay solo 2 iglesias. El conflicto es entre 2 seres superiores y de esos 2 caminos tú vas a tener que elegir uno de ellos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el mensaje del segundo ángel? Cuando uno lee Apocalipsis 14:8, la Biblia dice así:
Y otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a entrar en detalles en los siguientes días, pero veamos aquí lo siguiente, hablando de esta segunda iglesia, la iglesia falsa. Dice que esta iglesia falsa está representada por Babilonia. Ahora, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 17, en el versículo número 2, mira lo que dice: con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Que Apocalipsis 17, 1 y 2, cuando habla de esta mujer que hemos leído, que se sienta sobre una bestia, esta mujer es la misma mujer que cae en Apocalipsis 14, 8. Mejor dicho, el mensaje del segundo ángel se va a entender a la luz de Apocalipsis 17. Y eso es lo que veremos en el siguiente día. El día lunes de la lección lleva por título El vino de la ira. En este día vamos a responder a dos preguntas. Número 1, ¿por qué cae Babilonia? Y la segunda pregunta que vamos a responder es: ¿qué es el vino de la ira de su fornicación? Porque ese es exactamente lo que menciona Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice que ha caído Babilonia porque ha hecho de beber. Mira, ha dado de beber Babilonia y ha dado de beber de el vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿cómo entendemos este texto? Mira, no es tan complicado realmente y la Biblia nos ayuda mucho para poder entenderlo. Vamos a responder estas preguntas primero leyendo Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer el versículo número 1 y 2. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Interesante. Qué interesante texto. Una gran ramera. No es una expresión o un adjetivo calificativo positivo, definitivamente. Y dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y aquí justamente viene la respuesta, que ahí está la pregunta del día lunes, ¿no? El día lunes presenta una pregunta: ¿cuán extendida es la influencia de Babilonia? O sea, mejor dicho, ¿qué tanto abarca la influencia de Babilonia en este tiempo? El texto dice que esta ramera o esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas dentro de la palabra profética? Cuando uno lee el versículo 15 de Apocalipsis 17, el texto dice así: también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Mejor dicho, cuando el texto bíblico dice que se sienta sobre aguas, lo que el texto bíblico está diciendo es que se sienta sobre las naciones que hay en el mundo. Su poder es en todo el mundo. Y no te fijes únicamente en la expansión, sino en el dominio. Porque si alguien se sienta sobre otro, es porque aquel que está sentado sobre el otro tiene un poder sobre todo lo que está debajo de él o de ella. ¿Te das cuenta? Esta Babilonia que el texto bíblico presenta representa a alguien, algún poder, un poder que tiene bajo su dominio a todas las naciones de este mundo. Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué cae esta gran ramera? ¿Por qué cae Babilonia? Y la respuesta está en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo número 8.
Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Mira cómo usa la expresión gran ciudad, gran ramera en Apocalipsis 17. ¿Por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mejor dicho, cae porque esta gran ramera dio de beber, pero no dio de beber algo bueno, dio de beber vino. Y no simplemente vino del furor de su fornicación. Entonces, respondamos ahora, ¿qué es el vino del furor de su fornicación? ¿Qué significa esto? La palabra fornicación es una unión ilícita entre dos personas. Ahora, si esta mujer representa a una iglesia, quiere decir que está hablando de un aspecto espiritual. Por lo tanto, si esta gran ramera, que es una iglesia, representa a algo espiritual, quiere decir que la fornicación tiene que ver con la unión de una iglesia con otros sistemas espirituales, pero que están lejanos de la verdad. Déjame explicarte esto leyendo Ezequiel 16:32, porque si hablamos del pueblo verdadero de Dios, vamos a darnos cuenta que el pueblo verdadero de Dios también había fornicado. Mira qué dice la Biblia allí. Ezequiel capítulo 16, versículo 32. La palabra de Dios dice así: fuiste como la mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. Cuando tú lees el contexto, no está hablando de una mujer en específico, está hablando del pueblo de Israel que fue infiel a Dios. ¿Y cómo fue infiel a Dios, pastor? Yendo tras otros ídolos, practicando cultos a dioses paganos o tomando en su vida principios que no tenían fundamento bíblico. De esa manera, el pueblo de Dios fornicó contra Dios. De esa manera, el pueblo de Dios se fue contra Dios. Y de igual manera, en este tiempo, o estamos firmes en la verdad que es la palabra de Dios, o vivimos en obediencia a mandamientos humanos, o vivimos en obediencia a cosas que no tienen un sustento bíblico, pero que por tradición nos aferramos, cuando no puede ser eso posible. O adoramos al Dios verdadero, o adoramos a cualquier otra cosa que nosotros hemos creado en nuestra mente, o que simplemente nos hemos dejado guiar porque yo no leo la Biblia y si alguien me lo dice, para mí es suficiente. Ese es el gran problema. Que hay muchas personas que por no estudiar la Biblia, por no conocer la verdad, simplemente se dejan guiar por ideas humanas y hacen de esas ideas humanas una doctrina en su vida. El vino de la ira que menciona el libro de Apocalipsis se refiere a toda aquella doctrina distorsionada que muchas iglesias han abrazado como una doctrina verdadera. Ese es el gran problema. ¿Por qué el texto dice que se han embriagado con el vino? ¿Qué genera, yo pregunto, el alcohol? Cuando una persona está embriagada, ¿qué genera? ¿Acaso su percepción espiritual no se daña? ¿Acaso su percepción pierde sentido? Bueno, muchas personas lamentablemente viven así, embriagadas por tanta doctrina errada que han abrazado como si fuera una verdadera fe. Cuando el vino nuevo y puro del evangelio se distorsiona y las enseñanzas de la palabra de Dios se sustituyen por enseñanzas de autoridades religiosas humanas, se convierten ¿en qué? En el vino de Babilonia. Entonces yo aquí hago una pregunta para finalizar este día. Tú que eres miembro de una iglesia, adventista, no adventista, pero sigues este canal, yo te hago una pregunta a ti. ¿Lo que tú crees tiene realmente un sustento bíblico? Bíblico, no de otro libro,
bíblico, lo que tú crees, lo que tú guardas, lo que tú observas, lo que tú tienes como doctrina, ¿lo puedes sustentar con la Biblia? Porque si tú no lo puedes sustentar con la Biblia, tú estás embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera. El día martes de la lección lleva por título Un misterio, la gran Babilonia, porque es exactamente lo que el texto de Apocalipsis capítulo 17 dice. Lo podemos leer juntos. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 17, versículo 4 al 6, en referencia de esta mujer, de esta gran ramera. Dice la palabra de Dios: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Increíble estas expresiones que utiliza aquí Juan. Lo que quiero decir aquí, amigos, no son palabras mías. O sea, las expresiones tan duras que están en la Biblia fueron dadas por Dios mismo. Lo que me llama la atención es que en estos versículos no solo continúa hablando de la gran ramera, sino que menciona que es madre de las rameras. O sea, hay dos sistemas. Por eso decía, no hay varias iglesias, solamente son dos iglesias. La iglesia que decide obedecer los mandamientos de Dios y la iglesia que decide unirse con las demás, guiadas por una gran ramera, dice el texto bíblico, para poder crear doctrinas y sistemas religiosos contra la Biblia. No hay más, son solo dos. Yo intento, queridos amigos, no ser tan duro en esto, porque no creo que debamos tocar este tema bíblico pensando en una persona en específico o en un grupo de feligreses en específico. No creo que funcione así. Lo que yo sí creo es que la Biblia presenta estos temas para llamar nuestra atención y para invitarnos a tomar decisiones si es que yo estoy o soy parte de Babilonia. Y vamos a entender quién entonces es esta gran Babilonia. Y para entender tenemos que ir al origen. La primera referencia de Babilonia está en el libro de Génesis. ¿Qué te parece si leemos lo que está escrito aquí por Ángel Manuel Rodríguez? Ahí hay una cita en el segundo párrafo del día martes que dice lo siguiente: para tratar de entender la naturaleza de Babilonia, necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico, es decir, en Génesis. Todo comenzó ¿dónde? En la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, que se llamaba Babilonia. Allí se construyó la Torre de Babel. ¿Tú recuerdas esta historia? ¿La escuchaste? La Torre de Babel. Ahora, me llama mucho la atención porque cuando Maxwell escribe acerca de Apocalipsis 17, tú puedes leer en la página 464 del libro de Maxwell, que se llama Apocalipsis, Revelaciones para Hoy. Él menciona que la palabra Babel, si bien es cierto nosotros la conocemos como confusión, antes de llamarse confusión se llamó la puerta de Dios. Tiene mucho sentido porque si la palabra Babel es una palabra en el idioma hebreo, la palabra El de Babel, la palabra, las dos últimas letras, El, significa Dios, hay una gran relación de que sí, el significado de Babel sea puerta de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque los de Babel
tenían realmente convencido en su mente que ellos podían vivir haciendo un culto inventado por hombres para sus dioses. Es interesante que Babel representa, como dice también Ángel Manuel Rodríguez, la autosuficiencia humana. ¿Por qué la autosuficiencia humana? Porque tú recuerdas que después del diluvio, Dios dijo, yo nunca más voy a destruir la tierra con agua. Pero los de Babel dijeron, bueno, por si acaso vamos a construir una torre tan grande que nos permita mantenernos a salvo si es que otro diluvio llega. Mejor dicho, iban contra la voluntad de Dios. Y no solamente iban contra la voluntad de Dios, iban mostrando autosuficiencia humana. Es decir, yo no creo en las palabras de Dios, yo mismo me voy a cuidar. Autosuficiencia, yo puedo solo, que es el mismo pecado de la iglesia de la Odisea. Mejor dicho, cuando tú piensas en Babilonia de Apocalipsis 17, tienes que pensar en la autosuficiencia humana. Tienes que pensar en la oposición a los mandamientos de Dios o en la oposición a la palabra de Dios. Eso es Babilonia. Por eso, luego de que Dios confundiera las lenguas de los constructores de Babel, Babel pasó de llamarse puerta de Dios a llamarse ahora confusión. Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía con respecto a Babilonia? ¿Quién es Babilonia en todo caso? ¿Qué te parece si leemos Conflicto de los Siglos, página 433? Allí Elena de White dice lo siguiente: el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Interesante. Si nosotros pensábamos, o si alguien pensaba, de que cuando hablamos de Babilonia hablamos de una iglesia en específico, no es así. No es así. Si hemos dicho de que existen dos iglesias únicas en el mundo, y una es la que guarda los mandamientos de Dios, por lo tanto la otra tiene que ser el conjunto de todas aquellas iglesias que van contra la voluntad de Dios. Yo creo que la lección de esta semana hasta aquí va definiendo diferentes puntos. Número 1, Babilonia representa a este conjunto de iglesias que se han emborrachado, se han embriagado, su percepción espiritual se ha desviado completamente y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Se han desviado completamente de la doctrina bíblica y han creado doctrinas humanas, evangelio humano, salvación por obras, intercesión humana y diferentes otras cosas que van contra la palabra de Dios. Y a consecuencia de estas decisiones que Babilonia tomó, pues la condenación está. Ha caído Babilonia. Pero vuelvo a repetir, puede ser que yo tenga la verdad bíblica, porque soy parte de la iglesia adventista, pero no esté viviendo la verdad bíblica en mi vida. Y es un peligro muy grande. Por eso el pueblo de Dios siempre hubo cizaña y trigo. En el pueblo de Dios siempre hubo insensatos y prudentes. En el pueblo de Dios siempre hubo fríos, tibios y calientes. Porque el pueblo de Dios no es perfecto. Y porque muchos que están dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia verdadera no necesariamente viven la verdadera religión. El día miércoles de la lección lleva por título Un llamado al compromiso. Y yo quiero en este día resaltar dos puntos importantes, ¿no? El primero tiene que ver con una pregunta. ¿En qué estamos edificando nuestra vida cristiana? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Y aunque parezca una pregunta trivial, una pregunta cliché, una pregunta que lo hemos escuchado tantas veces, pero es que tristemente muchos no tenemos
la verdad bíblica como un sustento para la fe. Yo siento que muchas veces nos dejamos guiar por sermones de pastores, sermones de hermanos, de líderes, que no digo que está mal escuchar un sermón. Yo predico, yo tengo sermones, tú en mi canal vas a escuchar sermones, pero tú no puedes hacer de los sermones que yo predico una doctrina para tu vida. ¿Por qué no? Porque la verdad es la palabra de Dios. Y aunque todo predicador debe tomar o escribir o estructurar un sermón, una predicación, un mensaje desde la palabra de Dios, si yo, que soy el oyente, yo solo me lleno de lo que otros me dicen, pero no me lleno directamente de la palabra de Dios, puede que alguien me esté confundiendo, puede que alguien, por más buena intención que tenga, me esté dando un concepto bíblico, teológico, errado. ¿Te das cuenta? Por eso yo he dicho esto muchas veces. Yo de todo corazón espero que tú veas estos videos que yo presento, así como muchos pastores presentan videos de la lección de la escuela sabática. No porque no estudiaste tu lección de manera personal y solo vienes al video para poder salir de apuros y tener el estudio en tu mente para el sábado. Eso no puede ser posible. Ningún estudio que aquí se presente, y lo digo de manera personal, ningún estudio que yo presente a través de un video debe reemplazar tu estudio personal. Y si por alguna razón está pasando eso, reflexiona, evalúa, pero no puedes únicamente valerte de un video o valerte solo de un sermón que escuches el sábado en la iglesia y pensar que ese sermón te va a llenar tu vida espiritual toda la semana. Y en la semana no hay más búsqueda de Dios, no hay más evangelismo para hacer, solamente es el sábado, el día del Señor, y solo el sábado me concentro en adorar a Dios. No puede ser eso posible. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:14? Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Qué significa esto? Habrá mucha gente que va a querer ver a la iglesia de Dios caer. Mucha gente intenta que la iglesia caiga. Emite juicios, gente que emite críticas, gente que no vive la verdad del evangelio tampoco en sus vidas, pero que critican, que hacen daño al pueblo de Dios, que hacen titubear a los nuevos en la fe. Tristemente hay eso. Pero la palabra de Dios dice que van a pelear contra el Cordero, que habrá muchas ideas humanas que intentarán desplazar las ideas bíblicas, pero no van a poder. Por más que una iglesia quiera colocar su doctrina humana y reemplazarla como si fuera palabra de Dios, no va a poder. Y no va a poder porque Él es Señor de señores y porque Él es Rey de reyes. ¿Me dejó entender? Entonces yo te invito a que puedas fundamentar tu vida en la palabra de Dios. Fundamenta en lo que la Biblia enseña, no en lo que ves, no en lo que escuchas, no en lo que alguien te dice. Eso es muy bueno, pero no puedes fundamentarte en eso. La palabra de Dios dice que la verdad os hará libres. Y Jesús es la verdad. Y la palabra de Dios está en la Biblia. Y el segundo punto que yo quiero resaltar de la lección en el día miércoles es que debido a que incluso dentro de aquellos que no son parte del pueblo de Dios, dentro de aquellos que no guardan los mandamientos como la Biblia enseña, aún así hay gente que es fiel a Dios. Gente que es sincera en su conocimiento limitado. Entonces, cada vez que un cristiano emite críticas duras contra otras personas de otras iglesias, o sea, no sé hasta qué punto eso sea bueno realmente. Yo no sé si realmente Dios nos llamó para criticar a las demás iglesias. Yo creo que no.
Dios nunca criticó sin un sentido de invitación a sacar a esas personas de su condición. Y yo creo que tenemos que aprender a cuidar nuestra manera de expresarnos con respecto a otras iglesias. Perfecto, tenemos la verdad bíblica, no podemos dudar de eso. ¿Pero acaso eso me hace mejor que otras denominaciones? ¿Me hace mejor que otras religiones? Eso no puede ser posible. Tengamos cuidado con juzgar a las personas de manera individual. Quizá hay un sistema que esté fallando, sí. Hay algo malo que se está haciendo a nivel administrativo dentro de aquellas iglesias que no guardan los mandamientos de Dios. Puede ser. Pero yo no puedo juzgar al individuo por ser parte de una religión que no guarda la verdad bíblica. No. Al contrario, si tú tienes la verdad bíblica, muéstrale a esa persona. Pero entiéndeme bien, no muestres diciéndole el qué, sino viviéndolo. Con tu vida muestra que practicas la verdad bíblica. Porque si solamente te paras tú para discutir con otras denominaciones, con gente de otras religiones, porque crees que tienes la verdad, y no ganas a esas personas para el reino de los cielos, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo con discutir entonces con las demás personas? ¿Cuál es tu objetivo de discutir bíblicamente sobre otros temas si tu deseo no es que esa gente conozca y acepte la verdad y tu deseo es simplemente salir victorioso y airoso de esas conversaciones? Pierdes el tiempo. Dios nos llamó a mostrar la verdad con nuestra vida y a enseñar a aquellos que están en el camino oscuro, en el camino y dentro de Babilonia, invitarlos a salir, no juzgarlos y dejarlos allí, es invitarlos a salir para que sean parte del pueblo de Dios. El día jueves de la lección lleva por título Babilonia, el centro de la idolatría. Y era eso exactamente lo que representaba Babilonia en el tiempo de Daniel. Cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia junto con sus amigos, y eso lo vemos en Daniel capítulo 1, uno cuando lee un poco acerca de quiénes eran los babilonios, qué representaban los babilonios, uno puede llegar a entender, por ejemplo, de que los babilonios tenían más de 2500 dioses. Imagínate esto. Babilonia tenía más de 2500 dioses. Para todo había dioses, claro, siendo los dioses más importantes Marduk, Ishtar, por otro lado, y tenían más de 2000 templos donde adoraban a esos dioses. O sea, el centro de la idolatría era Babilonia. Y Daniel tiene que convivir con eso. A tal punto que Nabucodonosor levanta una estatua gigante y pide que todos adoren a esa estatua, menos, y no lo hace Sadrach, Mesach y Abednego. Y vas a ver por otro lado que todos, para tratar de sacar del camino a Daniel, mandan por 30 días a adorar únicamente al rey. Y Daniel no adora al rey porque Daniel adora solamente a Dios. La adoración en Babilonia era un elemento importante. Pero claro, era una adoración pagana, una adoración a cosas que no tenían sentido. Hoy en día, la Babilonia espiritual representa exactamente lo mismo. La adoración a las imágenes o la veneración a las imágenes. Por más que se intente mostrar justificativos para decir que adoración y veneración no es lo mismo, es adoración. ¿Qué te parece si recordamos un poco esto? Vamos a Éxodo y vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Interesante. El principio es muy claro. La adoración es únicamente a Dios. Y es curioso porque además de que es el primero y segundo mandamiento que ha sido prácticamente pisoteado de la ley de Dios, otro mandamiento que fue pisoteado también, ¿cuál fue? El del día sábado. La adoración al Creador, hemos explicado también aquello. Pero me gustaría leer la parte final de la lección del día jueves que dice así: aunque los problemas de la idolatría de la Babilonia espiritual van más allá de una mera reverencia a imágenes de madera y de piedra, la Babilonia espiritual iguala a la antigua Babilonia con las imágenes introducidas en sus servicios de adoración. El uso de las imágenes como objetos de adoración o la llamada veneración es una violación del segundo mandamiento porque limita la capacidad del Espíritu Santo para imprimir en nuestra mente las cosas de la eternidad y reduce la majestad de Dios a una estatua sin vida. Queridos amigos, la lección de esta semana es bastante clara. En este último tiempo, la verdad debe prevalecer, pero siempre habrá un poder dirigido por Satanás para intentar despreciar, minimizar e incluso ocultar la verdad de la verdad bíblica y el plan de la salvación. La pregunta que yo quiero hacerte en este día para ti es la siguiente: ¿estás dependiendo de Dios en tus decisiones diarias? ¿Es Él quien está guiando tu vida y sientes tú que eres realmente parte del pueblo de Dios? ¿O es que por más que estás conociendo la verdad bíblica, tu vida está muy lejos de ser aquella vida que Cristo quiere que sus hijos en este tiempo puedan tenerlo? ¿Te estás llenando con la palabra de Dios? ¿Tu mente está saturada de la palabra de Dios? ¿O está saturada simplemente de ideas humanas, saturada de experiencias personales que te ha llevado a hacer de aquellas experiencias doctrinas para tu vida? Dios tiene un pueblo, y si tú quieres ser parte de ese pueblo de Dios, no solo ahora, sino ser parte del pueblo de Dios hasta el final, necesitas dejar que tu vida sea guiada por Dios. La condenación de la Babilonia ya está dispuesta. Babilonia no tiene más futuro, no tiene más esperanza, y todo aquel que quede en Babilonia hasta el final será condenado. No porque Dios quiera condenar a la gente, sino porque si el ser humano no toma la decisión de salir de Babilonia, ¿qué otro remedio hay para el ser humano? Por eso, que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda cuidarte, que Dios pueda cada día impresionar tu mente y que tú te sientas libre, tranquilo, feliz de saber que lo que haces, que lo que guardas y que lo que vives no es por idea humana, sino que es porque la palabra de Dios así lo ha dicho. Un fuerte abrazo, que Dios esté contigo, y si crees que este video puede servir a otra persona más como te sirvió a ti, compártelo. Y si aún no te suscribiste al canal, hazlo en este momento. Que Dios te bendiga y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.